Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Mi nombre es Jorge Garibaldi y hoy vamos a hablar sobre el Kihon. Para ayudarme en la tarea, como siempre, está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, saludos. Saludos y gracias nuevamente por estar aquí, siempre abogando por la perfección, la búsqueda. eh, Somos los estudiantes eternos y siempre apuntando cada vez más profundo, Sensei. Gracias Ven- por venimos, facilitarlo. venimos del dojo y nos sentamos ahora a charlar, ¿no? O sea que es una prolongación, digamos. Exactamente. Yo hoy no vengo del dojo porque hace unos días que estoy con corona y no quiero ir a contagiar gente. Este, el tema de hoy es un tema que está en la médula del karate, ¿no? Eh, el Kihon es una de las K, de las tres Ks clásicas del Karate Do. eh, y Y estamos, eh, es el punto neurálgico casi que el mayor de todos, porque siempre en la mitología del karate se habla de la importancia de la repetición del Kihon, ¿no, sensei? Sí, el Quijón es, bueno, es como el abecedario, digamos, ¿no? Es como necesariamente tienes que hacerlo. O sea, tiene lo que define, digamos, no solamente la forma de hacer, sino también el pensamiento de la escuela. Tiene donde se encierran todas las características, ¿no? Está Se llama técnica básica, eh, quizás por la simpleza de los movimientos, aunque a lo mejor hay gente que no está de acuerdo, Mm. pero no es de lo más difícil que se hace en karate, obviamente. No, el Quijón no es un Gedanmarai, no es de las técnicas más difíciles que hay en karate. Pero también a veces el problema que tiene es que se atribuye también elementos simples a la técnica. No solamente el gesto es simple, sino que los elementos que los componen también son simples, ¿no? Y bueno, eso no sería un gran problema si no se le atribuyeran a la misma vez que se hace eso, no se le atribuyeran elementos casi que míticos o mitológicos, ¿no? De como que ahí está, la verdadera esencia del karate y que mientras te mantengas ahí y le dediques mucho tiempo de tu entrenamiento y de tu atención y de tu estudio al Kihon, vas a estar realizando la esencia del karate y como que vas a llegar a un estado superior de habilidad. Bueno, es la ley de la compensación, quizás, ¿no? Eso cuando hay como 2 extremos. Por un lado, se habla de técnica de base, como yo he dicho antes, y por otro lado, la técnica de base prácticamente es una técnica casi secreta. Hay un Mm, poquito ahí de cejo, diría mm. yo, ¿no? Quizás a lo mejor eso porque se le atribuye al Quijón se habla siempre de Quijón, Kata y Kumite en ese orden, como que el Quijón es lo más pequeño, la Kata sería lo más avanzado y ya el kumite como la culminación. Sin embargo, no se basa al final el karate que practicamos, la metodología en lo más avanzado, sino que siempre estamos como en esas partes de base, ¿no? Sí. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el karate, la fractura que tiene, ¿no? Pero en realidad, digo, cuando se habla de Kihon, Kata y Kumite, hay como una secuencialidad, de lo que apuntabas vos, ¿no? En esa como que se va en el Kihon se forma el Kata y del cual surge el Kumite. En cambio, nosotros, Pepe, bueno, la audiencia que nos conoce ya, sabe que no acostumbramos nos pueden acusar de muchas cosas, pero de convencionales y conformistas no nos pueden acusar. Eso sí, no somos ni convencionales ni conformistas porque tenemos argumentos en contra. Si fuera funcional ser eh, conformistas, seríamos conformistas. Ahora, em, nosotros tenemos una idea casi que opuesta, por lo menos en su direccionalidad de lo que es el papel, el rol que juega el Kihon dentro de la metodología del estudio del entrenamiento de karate, ¿no, verdad, Pepe? Claro. Nosotros no pensamos que el kata, por ejemplo, sea una constitución o un compendio de quijones, Mm. sino que el quijón es un elemento del kata, que viene del kata, es decir, que se extrae del kata para estudios
diversos, ¿no? Que puede ser desde la simple biomecánica, digo simple, eh, quizás no sea la palabra adecuada, pero sí, sí desde el punto de vista del karate, digamos que es una parte que no es la más importante, ¿eh? Y luego hasta, bueno, hasta niveles un poquito más de conexiones internas, de elementos tácticos, elementos estratégicos incluso, diversidad de técnicas, o sea, de aplicaciones técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el kata, el Quijón viene del kata, viene ya con una mochila diferente a cuando se practica como un elemento separado, casi estético y bueno, y, y formal, ¿no? Desde el punto de vista formal. Lo que la audiencia tiene que comprender es que cuando nosotros hablamos que el Quijón viene del kata, o sea, lo decimos literalmente, o sea, Literalmente, no, exactamente. no es que nosotros tenemos un Quijón que después, en distintas configuraciones, se transforma en un kata, sino que extraemos el Quijón de el análisis del kata que hacemos y las, no solamente las técnicas de base que encontramos ahí, sino que también las estructuras de bases, los gestos técnicos de base, y las posibilidades motrices, podríamos decirle. Ujú, Porque en el karate funcional todo parte del kata. El kumite parte del kata, el bunkai parte del kata, el kihon parte del kata, el kakie parte del kata. O sea, todo lo hacemos en base a la información codificada dentro del kata, lo cual hace que el karate funcional sea un sistema integral. No tiene un kihon que no tiene nada que ver con su kumite, al contrario. Pero como es un sistema integral, tiene la necesidad de tener muchas facetas de estudio porque, tiene muchas áreas de trabajo. O sea, nosotros no somos un sistema compartimentalizado que lo único que hace es golpear o se especializa en patear o no somos, o sea, nosotros trabajamos en todos los elementos de lo que son necesarios para la defensa personal. Entonces estamos necesitados de tener una caja de herramientas, que nos permita movernos en todas estas áreas, ¿no, Sensei? claro, claro. A la hora de enseñar, muchas veces se enseña el Quijón de forma repetitiva, una forma, por ejemplo, un Noizuki, un Gedanbarai, como una manera concreta de golpear o una manera concreta de defender una técnica, ¿no? Luego, con ese mismo concepto se lleva al kata, el kata bajo otros parámetros de acción, ¿no? Donde hay un embusé, bueno, unos cambios de direcciones, etcétera, etcétera. Pero la gente sigue con esa Mm. misma idea, ¿no? De que el Gedan es una defensa y el Oizuki es un ataque puro y duro, ¿no? Pero nosotros, aunque una persona cuando entra al dojo no sabe evidentemente la primera kata, porque necesita un tiempo de experiencia, ya desde el principio el Quijón va alimentándose para que cuando luego se traslade al kata tenga un contexto mucho más amplio que no sea una defensa o un ataque, ¿no? Claro, y aparte cuando llegue al kata se va a reconocer, o sea, no va a Claro. estar haciendo cualquier cosa, o sea, una cosa completamente diferente. Es decir, es una pequeña cata, como podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Mm. Quizás yo, por ejemplo, ni he ido, hay catas donde tiene varias técnicas de corte o de estocadas, pero hay otras que tienen una sola técnica. Entonces, cualquiera de esas técnicas tú las puedes extraer y haces un kata de una técnica. Entendiendo kata no como forma, sino como que contiene todos esos elementos. Así, un Quijón contiene todos los elementos que tendría ya en el kata. No es cuando lo hago por separado, es muy simple, muy contextualizado. Y luego cuando lo meto en la kata es magia, ¿no? No, 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 no. Ya haciéndolo fuera o dentro del kata contiene todos esos elementos técnico-tácticos o incluso biomecánicos, ¿no? Me parece entonces que, escuchándote, creo que me parece que sería pertinente que definiéramos qué entendemos por Quijón, ¿no? Porque, si uno, bueno, yo veo mi propia, a la escuela a la que yo pertenezco, al Wado Ryu, tenemos un Quijón, fijo, ¿no?
Se empieza con Oitsuki, o lo que nosotros diríamos, el Kihon básico del Wado Ryu sería este: Yunsuki, Kete, Yunsuki, Gyakusuki, Kete, Gyakusuki, Yunsuki no Tsukomi, Kete, Gyakusuki no Tsukomi, Gyakusuki no Tsukomi, Kete, Gyakusuki no Tsukomi, Tobi Komisuki, Nagashizuki. Eso sería el Kihon eh, central de que cualquier dojo de Wado Ryu que vayas, van a hacer eso, si están haciendo Wado Ryu. Eh, y eso está completamente desprendido del kata. Es algo que tiene su vida propia. eh, y, y creo que, no sé, si en Shito, por ejemplo, se tiene un set invariable de Kihon que no tiene nada que ver con el kata, Pepe. Sí, además se trabaja como parcelas, ¿no? Es decir, tenemos por un lado los uke, por otro lado los atemis, circulares directos, por otro lado los keriwasa, por otro lado los tashiwasa, y etcétera, etcétera. Muy parecido que se hace en otras escuelas. Entonces, bueno, hay una serie de defensas que, que que son las clásicas, que Dambaraya, que Uke, Sotouke, Uchiuke, Shutouke, etcétera, etcétera. Además, en el caso de Shitoryu se compartimentan entre lo que serían aquellas técnicas que definen el estilo Shuri y las técnicas que definen el estilo Naja, es decir, Mawashi, Kuryusuke, Kuryuke, bueno, todas aquellas, ¿no? Y en las técnicas igual, o sea, en las técnicas de ataque exactamente lo mismo. Es un programa técnico que no tiene relación con el kata, aunque evidentemente muchas de esas katas, o sea, muchas de esas técnicas vienen en el kata, pero no hay una relación directa entre ellas. No, no hay una relación metodológica ni nada. No, Claro. entonces veo que lo entendemos de la misma forma. Cuando nosotros hablamos de Kihon, estamos hablando de otro animal. Estamos hablando en su nivel más fundamental, más falto de información, por así decirlo. No porque le falte información, pero el nivel donde contiene menos información sería el contexto técnico literal que podemos sacar del kata, ¿no? Ujú. O sea que si lo viéramos como un Kihon igual del que acabamos de describir, igual sería mejor porque está hecho con las técnicas que sacamos del kata. Pero esa es la parte eh, más básica, más fundamental, porque la visión que venimos repitiendo acá hace años es de que si el kata te da un golpe, te está dando todos los golpes. Si te da una proyección, te está dando todas las proyecciones, etcétera, etcétera. O sea que te está abriendo puertas de estudio, ¿no? Y de entrenamiento. Entonces, de esa filosofía se nos abre un montón de cosas cada vez que sacamos una técnica del kata. Pero para empezar, podemos empezar por el contexto literal de las técnicas que se le puede sacar a un kata. Ese sería el primer Kihon que hay que estudiar, ¿no te parece, Pepe? Sí, literal. Claro, además tenemos es un elemento objetivable, ¿no? Quiero decir, Mm, que todo el mundo conoce, sabe lo que es, lo sacamos y lo trabajamos desde esa visión, ¿no? Desde ese mm. punto, ¿no? Lo que pasa que esa es una visión que, o sea, que impide el crecimiento, ¿no? Tiene un techo bastante bajito esa metodología. Es necesario, pero tiene un techo bastante bajito. Y después el resto del podcast vamos a hablar de cómo trascendemos ese techo. Pero antes de entrar ahí, Sensei, quiero quebrar una lanza para romper otro mito que es un freno en el desarrollo de mucha gente, especialmente aquellos que buscan el karate funcional, que es que se creen que el karate funcional es todo táctica, ¿no? Es el poder tener la capacidad de saber qué hacer cuándo. Y nos pasa muchas veces que cuando estamos trabajando con eso, vemos que la gente no tiene la habilidad del cómo hacerlo. Bueno, aquí este es el área donde no solamente se aprenden las técnicas, sino que se ejercitan las destrezas y las habilidades para tener la habilidad, la capacidad de hacer aquello que estudias en el estudio táctico, ¿no? O sea que el Claro. Kihon es fundamental, desde la perspectiva en la que estamos hablando, ¿no?
Claro, dentro del kata, el kata tiene todas las virtudes del mundo, pero también cuando uno la hace exactamente tan literal, evidentemente el embusen, por ejemplo, es un elemento que nos favorece ese tipo de trabajo que Jorge y yo hablamos, ¿no? Entonces, por eso hay que rescatar esas técnicas, esos quijones, sacarlos fuera para trabajarlo en un contexto no tan estricto, ¿no? No tan como marca el kata. Evidentemente, cuando uno tiene ya nivel, se abandona todo eso y abandona el embusén y se mueve y disfruta, etcétera, etcétera. Pero es preferible sacar esa técnica para trabajarla, bueno, en contextos un poquito más libres, ¿no? O en situaciones un poquito más libres. Exactamente. Y bueno, me Me escucho un poco, no sé si tengo yo el problema o... te Muy bien. escucho con un poquito de eco, no sé si Sí, viene por ahí la cosa, pero bueno, ahora que nos tiramos al agua tenemos que seguir, Pepe. sí, bueno, además se me entiende, o se me entiende mal 2 veces o se me entiende bien 2 veces. Tienes Hay que ser optimista, hay que ser optimista. Este, pero entonces lo que es importante decidir entonces que el karate funcional no solamente es táctico, es técnico, es físico, es estructural, es energético, se trata de destrezas y habilidades generales como la fluidez, la administración del go y el yu, en, etcétera. Y lo hace en todas sus expresiones, ¿no? Tanto sean energéticas como tácticas o como técnicas. Lo cual no quita de que tengamos que aprender las cosas desde el pie, como diríamos en Uruguay. Tenemos que aprenderlas desde sus fundamentos. Entonces, necesitamos un vehículo de estudio, necesitamos un contexto de entrenamiento donde podamos trabajar con los eslabones fundamentales de la cadena. Y a eso es a lo que le llamamos Kihon. Ujú. Entonces, me gustaría entrar más de lleno en cómo hacemos ese viaje, ¿no? Cómo trabajamos en la extracción del Quijón, extraerlo del kata, después cómo empezamos a trabajar la diversificación de elementos que estamos extrayendo y cómo en primera instancia, cómo los aislamos para, Ujú. para, los diferenciamos para poder trabajarlos de a uno y después cómo empezamos a entremezclarlos y a darles distintas expresiones de acuerdo a la función que estemos buscando. ¿Te animás, Pepe, a empezar? Sí, aquí se aparece otro elemento importante que nosotros siempre usamos, ¿no? Que es invertir en pérdidas. Entonces, eh, esa invertir en pérdidas, porque casi siempre el Quijón es como acumular, ¿no? Es decir, más rápido, más fuerte, más largo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sin embargo, aquí lo que hacemos es algo quirúrgico, es decir, desprendemos supuestamente a ese Quijón de la función que teóricamente tiene, por ejemplo, un Gedanbaré es una defensa baja, ¿vale? Como más o menos como norma, universal, ¿no? Después, evidentemente, cuando estudias ves que es otras cosas, ¿no? Y ahora, para poder trabajar en un contexto determinado, tenemos que abandonar esa idea de que el Gedan Barai, por ejemplo, el Quijón de Gedan Barai es una defensa baja. Exactamente. Imaginar que vamos a decir ahora, pues voy a trabajar con la sensación de contracción y expansión del cuerpo, ¿de acuerdo? Y de usar la energía de dentro a fuera y hacia abajo, ¿no? Como el Gedan Barai va ligeramente hacia abajo. Y entonces voy a trabajar esa parte energética o estructural del movimiento, puramente física, ¿no? Me olvido de la defensa. Por lo tanto, no hago ese quimé que se hace al final o no hago la idea de separar, sino que me concentro usando ese quijón en el movimiento de contracción y expansión, que puede ser un Gedan Barai, puede ser una Geuke, puede ser un Shiuke, puede ser un Sotouke o cualquiera de las técnicas, ¿no? Entonces, me desprendo de qué? Del elemento en teoría principal, es una defensa, y lo convierto en un movimiento puramente energético. Ese desde el punto de vista que hablamos más físico, ¿no? Después Jorge también hablaba de, bueno, de cómo cambiar también el contexto de ese movimiento. Entonces, si yo quiero trabajar como una proyección, que se puede, ¿no? Abajo, alguien viene y yo entro por abajo y lo proyecto,
pues evidentemente me desprendo de la idea esa de que el Gedan Barai es una defensa baja y tengo que usar mi cuerpo en consonancia a lo que demande en ese momento la técnica, que sería una proyección. Este 19 de octubre próximo tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el segundo encuentro internacional de karate funcional organizado por la Jiu-Jitsu Yutobi Kenkyukai, donde trabajaremos con los katas de Aragaki y Gokenki. Trabajaremos con Bunkai intentando descifrar a esos katas y intentando llegar al antiguo Todejutsu. Vamos a trabajar intentando descubrir el karate como era antes de la reforma de Tosu. Trabajaremos con destrezas, sensitividad, situaciones tácticas, etc. Así que si te interesa, puedes inscribirte en nuestra página web en karatefuncional.com. Claro, e incluso podríamos decir, simplemente digo esto para darle una idea a la audiencia de las variables técnicas que puede haber en un mismo gesto técnico y por lo tanto las variables tácticas que puede haber. Y cuando cambia la táctica, cambia la intención. Podría ser también que un Gedan Barai sea un derribo de la forma en que el jiquite eleva la pierna, vos le agarraste la pierna al otro, el jiquite eleva la pierna y el Gedan Barai presiona el tronco de la persona hacia abajo, proyectándolo de esa forma. O sea que, y también podría ser muy bien que el Gedan Barai fuera un Tetsuya Uchi a la parte genital, o que fuera un envolvimiento, si va un Gedan Barai, de un Gedan Barai directo a un jiquite, por ejemplo, podría ser que fuera un envolvimiento de una pierna en otro tipo de proyección. Claro, hay una Y energía que va de arriba a abajo, con lo que exactamente. también puede ser, ¿no? No sé si lo ibas a decir ahora, si no, pues me anticipo como siempre, Mm, es agarrarle del cuello y tirar para abajo, o agarrarle del pelo y tirar para abajo. Hay exactamente. una dirección de la energía que ya previamente, como decíamos, la hemos podido estudiar antes a través de esos movimientos de contracción y expansión, ¿no? De dentro a afuera y de arriba a abajo, ¿no? Claro, y a lo que yo quería apuntar para que la audiencia se hiciera una idea es que, y ese ejemplo que acabas de dar es perfecto justamente porque, por ejemplo, ese mismo movimiento en el knife punch nosotros muchas veces lo usamos como justamente agarrarlo el pelo o la oreja, llevarlo hacia abajo y pegarle en la garganta, ¿no? Eh, como una misma estructura, o sea, cuando hablamos de un gesto técnico, es una misma un mismo alineamiento estructural, la energía cambia según la intención que le pongas, o sea, según la Exactamente. función que decidas ponerle, ¿no? Claro, a eso es lo que eso es súper importante porque le hemos introducido un elemento nuevo, que es la intención, es decir, la intención en consonancia o en coordinación con la acción, es decir, acción y que intención van unidas, pero, no es una única intención, evidentemente, igual que no es una misma acción, no es lo mismo proyectar a alguien, el tipo de movimiento que yo hago y el tipo de energía que yo utilizo es diferente a si le golpeo, obviamente, ¿no? Entonces, lo que en realidad le estamos dando a la audiencia, si alguien escuchó el podcast, del Dojo Apuntes que publicamos ayer, este, donde Gerardo Valves Sensei habla del Okuden, ¿no? Las técnicas secretas o escondidas del karate. Esto es el camino, esto es la metodología para llegar al Okuden. El Okuden no te cae del cielo, a no ser que seas un iluminado, algún que otro iluminado por ahí hay. Tuvimos a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, yo qué sé. Dentro del karate tenemos también alguna, un puñado de gente así durante la historia. Pero si no, necesitas una metodología. Por eso tenemos escuelas y tenemos liceos y tenemos universidades. Una metodología para llegar a un resultado previsible. Y esto que te estamos dando ahora es la metodología para llegar al Okuden, a llegar a descubrir aquello que está oculto. Que está oculto a simple vista si no tenés la llave. Te estamos regalando la llave. Mm, Este, lo que pasa es que esto tiene un montón de connotaciones, ¿no? Porque ahora Pepe, como buen samaritano que es, toma el ejemplo de Gedan Barai.
que es uno de las primeras técnicas que nos enseñan cuando entramos en un dojo, ¿no? Después las cosas se complican, ¿no? Mm. Porque, si empezamos a hablar, pues, yo qué sé, de Mawashi Uke o, eh, incluso el gran problema que estamos teniendo es que hay muchas cosas que no tienen nombre, porque no tenemos una nomenclatura más allá de lo que nos dieron en el Karate Do, y hay un montón de estos procesos y estas expresiones técnicas que no están contempladas dentro del karate. Entonces, nos encontramos con situaciones donde tenemos que empezar a crear una nomenclatura propia, porque em, la que hay ya está usada y se malentiende y no cubre todo. Pero ya estoy escuchando a los críticos diciéndonos, no, pero ¿cómo no era que la técnica se definía por su función? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que de esta forma podemos aprender sobre una misma arma, o sea, la estructura corporal, poner distintas municiones, que es las, la intención expresada energéticamente. Cuando cambia la intención, cambia la energía. Y por lo tanto, cambia la función. No es la misma. Y fíjense la diferencia. Me gustaría que comentaras esto un poquito, Pepe. Porque cuando hablamos de Gedan Barai, todos vemos lo mismo, todos tenemos la misma imagen estructural y energética. Todos vemos una función, como máximo dos, pero todos vemos una misma expresión técnica. En cambio, cuando as- ah, entramos al Gedan Barai, por la puerta que estamos contando nosotros ahora, con el método que acabas de describir tú, Pepe, estamos abriendo un montón de diferentes opciones técnicas. Eh, y dentro de un mismo gesto técnico se abren un montón de opciones técnicas y tácticas, donde la estructura es la misma y la energía es otra. Entonces, esto pone al karateca en un, no en un dilema, pero nos da una cantidad de trabajo, ¿no? Este, a nivel de estudio y de aplicación. Pero también hay atajos, porque si uno, hoy es justo en la previa hablábamos con Pepe, decíamos que cuando hablamos por ahí empezamos a hablar de los que son multidisciplinares y los que están en contra de la ser multidisciplinar. Y que esto en realidad no se puede ser karateca sin ser multidisciplinar, porque esto es el karate multidisciplinar, el karate que sabe golpear, el karate que sabe patear, el karate que sabe proyectar, el karate que sabe hacer luxaciones, el karate que sabe hacer estrangulaciones, el karate que sabe... eh, entonces, digo, y eso está todo en el kata. Entonces, hacer karate es ser multidisciplinar, ¿no, Pepe? Claro, lo que el principio es el principio universal es lo que manda, lo demás es simplemente una adaptación al medio, ¿no? Por ejemplo, una visión muy común es que el Gedan Barai es una técnica que va hacia afuera, es Mm, decir, va adentro y hago una casi siempre incluso se te corrige, ¿no? Estás en Senku Dachi habitualmente, ¿eh? El brazo tiene que sobrepasar la rodilla, porque si está a la altura de la rodilla, entonces el otro te entra el migraine en el cuerpo, por eso tiene que salir a buscarlo, ¿no? Tiene que separarlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nosotros estamos hablando es que el Quijón, como cumple una función, es decir, el Quijón una función, yo puedo hacer un Guillain-Barré en corta distancia. mm, No hace falta que esté, o sea, alguien me agarra y yo lo que hago es soltar, meter el brazo hacia abajo y soltarme. Por ejemplo, ya tenemos otra técnica, ¿no? Que es una suelta de alguien que me está agarrando. mm, Este movimiento de que alguien me agarra y yo entro ahí y hago ese movimiento de bajar el brazo. Sí, lo que estoy haciendo es usar la energía ahora, esa energía que decíamos antes de cerrar y abrir y de arriba abajo para usar esa técnica concretamente, ¿no? Entonces, o al revés, si estoy ahí y traigo al otro para mí, ¿no? Y lo agarro, esto también puede ser una parte del Gedanbarai. Si vemos el gesto, evidentemente el Gedanbarai es simplemente la parte final. Pero recordemos que el movimiento de la técnica siempre tiene de dónde sale, por dónde pasa y dónde termina. Son tres elementos fundamentales en el Quijón que nosotros tenemos en cuenta.
Por eso le damos mucha importancia a los movimientos de transición que están dentro del Quijón. Y por eso cuando nosotros vemos Quijones, no los consideramos Quijones porque no tiene esos atributos. Lo que tiene es un gesto técnico que se basa en la finalización, ¿no? Entonces, si tiene el Gedan Barai es no solamente la expansión, sino también lo que hago antes, pues evidentemente traerme a alguien para mí también podría formar parte del Gedan Barai, puesto que estoy usando una energía que se utiliza dentro de esa técnica, ¿no? Un Seguro. poquito quizás más complejo a lo mejor de entender, pero creo que bueno, que eso también hay que abrir un poquito la mente también para verlo, ¿no? Por eso me gusta diferenciar entre técnica y gesto técnico, Y gesto de porque seguro, podemos decir que el Kedambaray es una técnica, pero el gesto técnico del Kedambaray tiene un sinfín de aplicaciones. Y eso pasa con la gran mayoría de las técnicas, o de los gestos técnicos que sacamos del kata, ¿no? bueno, Eh, el Mawashi Uke es la muestra más clara, ¿no? No lo hemos encontrado. Es decir, todo esto no vale para nada y lo que vale es la parte final, o incluso esto, cuando en realidad no es así, claro. ¿Por qué hacemos todo eso si al final no vale? Pues vamos directamente y es mejor, ¿no? claro. Nos ahorramos. Y eso es, para mí eso atestigua de la gran cantidad de información puede que pueden contener los katas clásicos que nos dieron. Y esto lo hemos hablado varias veces, Pepe, porque es un caballito de batalla nuestro en el hecho de que estamos hablando de los katas clásicos, y cuando nos hablamos de los katas clásicos no nos referimos a los katas de Itosu Sensei, que esos son hechos para el Karate Do, eh, que incluso tienen elementos, los Pinan o los Heian, como les quieran llamar. Pero lo que pasa es que los tienen desorganizados, ¿no? Son como Mm, pedacitos, trocitos. Pero los katas clásicos, que venían previo a esa reforma, o a la adaptación a los Ryu japoneses, todavía contienen esta información. Lo que pasa que el gran problema que tenemos los karatecas modernos es que seguimos traduciendo toda técnica del kata, la seguimos traduciendo con el mismo prisma, ¿no? Todo es un golpe, todo es percusivo, todo es clac, 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 clac. Em, y, y creo que eso es algo general. Y creo que eso impide un estudio más profundo, porque si agarramos, yo qué sé, cualquier kata que sea clásico, vamos a agarrar un kata clásico que es pertinente a todo yurite, el Naifanchi o el Teiki, por ejemplo. Este, si ese kata, si ustedes cambian el chip y lo hacen no pensando que están pegándole a alguien, sino pensando que están forcejeando con alguien, en ningún momento le pegan. Lo que hacen sí es, codazos y proyecciones, y barridos. Jueguen con esa idea. Jueguen con que no hay un solo golpe de mano o hay uno, en el knife Anchi, y que el resto es cómo manipular en el clinch y cómo derribar en el clinch. No digo que esto sea la versión absoluta del knife Anchi, pero ahí es simplemente para cambiar de lente, saber qué se saca de ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, es un trabajo que hago yo, y me da un montón de cosas. Por ejemplo, en el Teki, bueno, en el Teki Shodan, en el Naifanchi, bueno, en el Wado le decimos Naifanchi porque es el único, no hacemos el uno, no hacemos ni el 2 ni el 3. Tenemos una parte que hace como un barrido con una pierna, después un giro, eh, hacia un lado, con las manos como en un sotouke, ¿no? Bueno, un uchiu que le dirían en algunas otras escuelas. Y después un barrido, hacia el lado opuesto con la otra pierna y el giro hacia el lado opuesto. Pues bien, eso, si vas a proyectar a alguien, eso no va en dos tiempos. Si vos estás forcejeando con alguien y lo querés tirar, no podés primero agarrarle la pierna y después intentar tirarlo. Lo tenés que hacer a la vez. Girás a la vez que le barres la pierna. Ahí ya te cambió el timing del kata.
pero bueno, probalo. Es simplemente una ventanita para que te permita ver el kata desde otra perspectiva, pero que está dentro del trabajo que es necesario para empezar a abrir tu Kihon, porque después, entonces tengo que cambiar la forma en que entreno mis barridos, porque si tengo que entrenar barridos desde el clinch y no desde la posición del duelo del Shiai Kumite, ¿no? A esa distancia, pero si tengo que entrenar barridos desde ahí, ¿cómo hago para hacerlos? ¿Cuáles son los tipos de barridos necesarios? ¿Y cómo hago para hacerlos? Entonces, tienes que empezar de cero a trabajar con tu técnica de barrido, con tu técnica de posicionamiento, con tus destrezas de agarre y de tu fortaleza física, el cómo centras tu cuerpo, tu relación con el suelo, como capacidad de arraigue, bla, 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 y te explotó todo un sistema que tenés que estudiar con una sola técnica que empezaste, ¿no? Claro. ¿Qué Eso es un haces vos, Quijón, Pepe? con un Quijón. Con uno, sí, claro. Y eso es una técnica de un kata, ¿no? Em, y hoy estaba viendo unos videos que me mandaste, Pepe, donde vos ya hiciste todo ese proceso. Identificaste los elementos con los que querías trabajar en esa lección específica con tus alumnos. ¿Por qué no te animás a contar un poquito el proceso que estabas hablando ahí? Que estabas justamente trabajando estabas trabajando con un traslado, te movías hacia Kusudachi y hacías una técnica, ¿no? Sí, Cambiabas Gekisai. Yoda Nuke y después hacías. Gekisai estaba trabajando. Bueno, Ok. estaba trabajando Gekisai, pero pues es aplicable a todo, ¿no? Sí, aparte lo estabas trabajando tan energéticamente que tardabas media hora en cada, cada Ya, trocito. claro, porque además es que si quieres aplicarlo de esa manera, tienes que bajar el ritmo, porque hay tanta información que mover Mm, que hacerlo rápido, al final sí, en mi caso no, porque yo tengo esto muy entrenado, pero si alguien, alumnos, por ejemplo, que lo tienen menos desarrollado, yo le imprimo el ritmo cotidiano, digamos, del no, kata que ellos hacen, acaba haciendo Ageuke o haciendo Oizuki o algo. sí, sí, cualquier porquería termina siendo seguro. Claro, entonces hay que estar un poquito centrado. No, lo que hacíamos era que en este caso el Ageuke lo trabajamos como una proyección, ¿vale? Entonces habíamos trabajado previamente en el Gekisai, los que lo conozcan, Fukio Kata, como queráis llamarlo, en otras escuelas. El eh, uno, el uno, exactamente, el uno. Bueno, el 2 da igual porque empieza igual, o sea ok. que con lo cual no hay problema. Mm, Eh, habíamos estado trabajando antes la técnica, pero no desde la visión de defensa, sino quitando esa cascarilla, ¿no? Y trabajándola con la sensación de que ahora la energía, después del Gedan Barai venía la Geuke, trabajar de abajo arriba, ¿no? ¿Cómo trabajo mi energía de abajo arriba y de atrás, o sea, y de atrás hacia adelante, ¿no? Y entonces, bueno, cargábamos las piernas, nos enraizábamos, hacíamos un movimiento excesivamente exagerado y luego no sobreextendíamos el brazo tenía que estar cortito porque la idea era empujar con el cuerpo y no con el brazo, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que la gente descubrió el movimiento energético y la coordinación necesaria para transmitir esa energía, que es difícil, que no es fácil, entonces, bueno, la llevábamos al kata, la aplicábamos dentro del kata, ¿no? Entonces, dábamos el paso hacia adelante, me orientaba, pero no era el paso hacia adelante, sino que ya a la vez que daba el paso hacia adelante, ya me estaba agazapando para que en el giro fuera como una especie de muelle, ¿no? Tirara toda esa energía hacia el empujón, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues seguía las siguientes técnicas. Así es, todo lo que hacíamos tenía que ver siempre con la intención y con la acción, ¿no? O sea, habíamos trabajado el Quijón y el Quijón lo llevábamos a la kata, que aunque la expresión era excesivamente exagerada, pero la técnica no dejaba de ser literal, es decir, estábamos trabajando con técnicas literales y con combinaciones literales, que también se puede romper en un momento dado, pero en ese caso, bueno, estábamos trabajando en ese contexto. sí, claro. Depende de lo que uno decida hacer, ¿no? Si uno quiere trabajar con la versión literal o la visión convencional de lo que se está haciendo en el kata, o lo quiere variar a otras. En este caso era literalmente queriendo, que decir, es una estrategia de enseñanza. ¿Por qué? Porque si yo quiero que la gente vea que esa técnica que nosotros llamamos Ageuke tiene otros contextos, o sea, otras expresiones, que no solamente es defender, tienes que trabajar con esa técnica para que vea que es una proyección o que es un control, incluso viene a agarrarte y le pones el codo
Se le pones el antebrazo para que el otro no te empuje, es decir, lo retiene, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Me encanta porque es como nosotros decimos lo mismo, pero en diferentes idiomas, ¿no? Mientras vos hablabas, yo estaba haciendo apuntes de cómo comunico yo eso a mi gente, ¿no? Si aprendes danés, me parece que te van a entender mejor a vos que a mí, porque yo estoy pensando, les digo, hay que generar potencialidad a través de el dominio estructural, lo que genera potencialidad energética, y hay que usar esa potencialidad para el transporte y la ejecución. Y seguro, me miran como que soy de otro planeta. Este, Me parece que te expresas mucho mejor, mucho más No, didácticamente. pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, quiero decir, no estoy de acuerdo, no es la palabra. Yo estoy de acuerdo contigo en que tú te expreses así, porque, las palabras, al fin y al cabo, expresan una intención, una idea, no es solamente una experiencia, ¿no? Entonces, el alumno tiene que ser obligado a comprender lo que se le dice. Es decir, que a veces, nosotros cuando en el colegio, nos reuníamos, ¿no? Bueno, en el consejo escolar y luego a ver qué estrategia íbamos a usar, ¿no? Ya sabéis que era, bueno, un colegio un poquito complicado, donde tenían ciertas limitaciones, incluso lingüísticas, trabajaban con muy pocas palabras, ¿no? Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos que bajar un poco el nivel a la hora de expresarnos para que nos entendieran, pero no tanto que al final el lenguaje del alumno fuera el que predominara, ¿no? Entonces, nosotros hablamos así y el que quiera entendernos, pues el que se esfuerce, ¿no? Que también Sí, pero desde el punto de vista de la docencia, tu idioma es el superior. e Está ajá. más adaptado a las necesidades del alumno que lo que es ser un buen docente. Este, eh, Ahora bien, nosotros hablamos, mientras te escuchaba también pensaba, pero la gente se va a preguntar por qué le decimos Quijón a esto nosotros. Y le decimos Quijón porque como el Quijón clásico, es un vehículo de estudio en sí mismo, o sea que es un vehículo de estudio que nos permite concentrarnos en tenernos a nosotros mismos como referencia, nuestro proceso interno, nuestro posicionamiento, etcétera, etcétera. Y no tenemos que tener a otra persona como referencia. O sea, es, es Keyhon porque nos permite trabajar con los elementos fundamentales de nuestro cuerpo, nuestra coordinación, ¿no? Claro, Este, yo en IAIDO usamos el mismo término, lo busqué además en el diccionario, yo ya lo usaba, pero lo busqué en el diccionario que yo tengo ahí enorme de japonés, además tengo libros japoneses, bueno, pues cuando estudiaba japonés y hoy lo voy para que veáis cómo viene el literal, y el término realmente completo que viene en el diccionario se llama Quijón-teki. oh, mira, No es solo Quijón, que es una simplificación, sino que es Quijón-teki. Vale, bueno, voy a buscar el diccionario, si me permitís un instante. ujú, dale nomás. Eh, o sea que lo que quiero que quede claro es que este es un trabajo que se hace. Hay que abrir el kata, como siempre, y se parte del kata desde lo más básico, lo más fundamental, hacia Nombre, el nombre completo, no, bueno, no se verá aquí en el móvil, no lo sé si se ve no, claro. no se ve, no. Concretamente es Quijón Teki, que es el término que yo utilizo, lo prefiero, me parece más Mm, completo porque significa básico. okey. Básico, literalmente significa básico. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decirlo en karate, decimos Quijón, quizás sea una simplificación, ¿no? Pero, concretamente, bueno, es como nosotros lo usamos en IAIDO y viene como yo pensaba, viene como básico, como fundamental. Mm. Bueno, otro elemento que es, me parece a mí fundamental en el trabajo con Kihon, y que, cuando yo estaba en el Karate Do, nunca lo hacíamos, es eh, la variación intencional que se le da al gesto técnico, ¿no? O sea, por eso nosotros también hablamos de que los katas tienen que, el kata, cualquier kata en particular,
tiene que variar según la intención que le estemos dando, mm, ¿no? Este, y bueno, lo mismo tenemos que hacer con los gestos técnicos de Quijón, donde eh, al identificar los elementos estructurales que hay que tener, cómo cambia su interacción con la energía cuando empezamos a tener en mente aplicaciones diferentes con el mismo gesto técnico. Estamos tirando a alguien que lo estamos haciendo una luxación de la nuca, es la mismo que cuando le estamos intentando pegar en la entrepierna o cuando le estamos haciendo una proyección eh, empujándole el torso hacia abajo, por ejemplo. Con el mismo gesto técnico de Gedan Barat estoy hablando, ¿no? mm. Pero la expresión técnica, la expresión energética cambia. Los, la coordinación interna cambia, la conexión interna cambia con la intención. El movimiento es prácticamente el mismo en el aire, pero cuando en la interacción con otro lo estás haciendo de forma diferente, ¿no, verdad, Pepe? Sí, totalmente. La intención es lo primero que se ve, donde se ve la diferencia de lo que estás expresando, ¿no? Si yo le pregunto a alguien: "¿Qué estás haciendo?", y me dice: "Una proyección", y no, se ve claramente si está haciendo una proyección, ¿no? Eso se debería de expresar en el kata como un elemento habitual. Es decir, sin embargo, se lo restamos. Mira, nosotros, en Basai Dai, que es una kata, bueno, bastante conocida, los movimientos finales después de los Yamazuki o los Asamizuki, no sé cómo lo llame cada uno, en el giro se suele hacer un Sukuyuke y luego un supuesto Uraken, ¿no? La aplicación habitual es que viene alguien con un Maigeri, le haces el movimiento, le envuelves a esa misma pierna, la separas o bien le apartas y le golpeas, ¿no? Entonces, eh, con ese mismo gesto, pero en vez de hacer el Sukuyuke abajo, haces el Sukuyuke arriba y lo que estás haciendo es agarrar el cuello del otro y luego proyectarlo hacia el Ujú. lado. Con lo cual ya le estás introduciendo un elemento táctico mucho más fiable, más natural, porque yo no sé la mayoría de la gente, pero yo tengo compañeros que hacen muy bien piernas, nosotros hemos trabajado piernas mucho, y cuando te lanzan un maguey lleva mucho peso ese maguey para que tú lo apartes y no para apartarlo quizás, pero encima si le agarras y lo envuelves y lo tiras para el otro lado, ya te digo yo que es complicado. Mm, Con lo cual no es la técnica más concreta. Sin embargo, se expresa de esa manera. Cuando haces con la idea de agarrar por el cuello y luego tirar la cadera para un lado y proyectar al otro para otro, evidentemente el gesto técnico varía, varía. claro. ¿Por qué? Porque ha variado la intención, es decir, la intención en este caso es lo que ordena el movimiento. Es lo que así debe ser en la kata, así si no sería una coreografía de quijones, pero no, o de gestos técnicos, pero no una coreografía del quijón tal como nosotros la interpretamos. Es decir, por eso, una vez que la hemos practicado fuera, tiene que meterse exactamente dentro del kata igual. Si no, es como eh, no se me ocurre un ejemplo, ¿no? Pero es como todo lo que hemos desarrollado dentro de la kata, del quijón, perdón, luego lo dejamos fuera para meter el quijón más básico que tenemos dentro de la kata, ¿no? No, Claro. no se retroalimentan, digamos, ¿no? Entonces el quijón no se hace porque sí, se hace para desarrollar todos sus atributos, los que tenga, los que seamos capaces de extraer de él, y luego nos lo llevamos a la cata y tiene que expresarse dentro de la cata. Por eso la cata sufre evolución, ¿no? En ese sentido. No cambio de que cambio la técnica, sino que lo que cambio es el concepto técnico, el contexto, el concepto La intención. de la intención, ¿no? De la cata. Y claro, y es que no cambias la técnica, pero o no cambias el gesto técnico, pero al cambiar la intención, la técnica cambia. O estás haciendo otra cosa con el mismo gesto técnico, ¿no? Este, eh, digo, es que lo que pasa es que como el kata lo hacemos al aire, es fácil perderse en estos elementos que estamos hablando. Pero ustedes imagínense que no es, si yo tengo un gesto técnico que donde levanto y bajo la mano, levanto y bajo la mano. Ahora, si me pones un martillo en la mano, la función va a ser una. Si me pones, yo qué sé, una caña de pescar,
la función va a ser otra, el gesto técnico va a ser el mismo, ¿no? Y Claro, es el mismo ejemplo que un bate de béisbol, que tú pegas con sube el bate de béisbol y pegas, mm, y ahora coges un sable y cortas. Es mm, decir, el gesto técnico es el mismo, pero la intención varía, evidentemente. exactamente. Y el kata no puede explicar, no puede expresar esas diferentes intenciones y expresiones energéticas, porque si no sería larguísimo. Te da un gesto técnico y después vos llenalo con lo que tengas. Tenemos que recordar que el kata no era, la fuente de conocimiento, era el cofre donde se guardaban los conocimientos. O sea que vos ya tenías los conocimientos y los guardabas ahí. Ahora con el quiebre histórico que hemos tenido, es el lugar donde tenemos que ir a sacar conocimiento, ¿no? Claro, es un elemento importante, que el Quijón es una por eso decimos la es otra de las diferencias marcadas, ¿no? Mientras que se practica Quijón para aprender Quijón, para luego aprender un kata más fácil, Mm, entonces es como, el kata se convierte en un elemento como de aprendizaje, y mientras que nosotros decimos: "No, no, el kata no es para principiantes", ¿no? El kata está lleno de contenido, para gente que como que ya sabe, ¿no? Digamos, ¿no? Que evidentemente los katas, siempre estamos hablando de katas que no tienen que ver nada con los Pinan, ni con los Heian, ni con los Xai. Estamos hablando de los katas que nosotros trabajamos. ujú, Cualquiera que vea esos katas está clara que no lo puede, que no está diseñado para principiantes, sino para gente que ya sabía. Entonces, eh, no tiene sentido practicar un Quijón básico para meterlo dentro de un kata avanzado. Entonces, el proceso nunca era ese, evidentemente, ¿no? Sino que el Quijón era extraer esa técnica para practicarla específicamente para desarrollar alguna cualidad o para reforzarla, ¿no? Para reforzar esa cualidad o para ver qué había más de ahí y luego volverla al kata. Entonces, el proceso que se hace en el karate más estandarizado es, el Quijón es un elemento básico, la kata es un elemento más avanzado, porque se coordinan varias técnicas, ¿no? En vez de ser una, son varias, y por eso es un poquito más complicado, y no hablamos de eso, ¿no? me gustaría, porque ya nos estamos acercando al final, me gustaría, darle a la audiencia, tomar un gesto técnico en concreto, o 2 y darles ejemplos de, de las intencionalidades que se le pueden encontrar y, por lo tanto, de variaciones que habría que entrenar en el Kihon, ¿no? Por ejemplo, hablamos del Gedan Barai, que podía ser un Tetsuyuchi, podía ser un Gedan Barai, podía ser una proyección hacia abajo, podía ser una proyección hacia arriba, o podía ser una luxación cervical, ¿no? Entonces, Mm. ahí ya les dimos 5, un mismo gesto técnico les puede brindar 5 métodos de estudio o 5 áreas de estudio, que cada área implica terrenos de estudio, o sea, porque si una luxación cervical, bueno, tienen que empezar a estudiar luxaciones, un Tetsuyuchi, bueno, tienen que salir a estudiar los uchis, y un Barai, bueno, tienen que salir a estudiar los barridos, y una proyección, bueno, tienen que estudiar proyecciones. Eh, Me gustaría que les pudiéramos dar un ejemplo más de alguna técnica básica de los katas más comunes del karate, donde se puedan inspirarse, ¿no? En qué pueden encontrar. Al principio se me vienen a la cabeza los Pinan, porque son por lo menos dentro de la línea de Shurite, son los katas más comunes, me parece que los tienen casi todos, ¿no? No Mm. conozco una línea de Shurite que no tenga Pinan, pero yo qué sé. Eh, si hablamos, por ejemplo, de Pinan Sandan, por ejemplo, o sea, a mí que se me ocurre, yo qué sé, el Kagi Suki, bueno, puede ser un mal llamado Suki, puede ser un estrangulamiento de sangre, o sea, cuando me refiero a un estrangulamiento de sangre, es un estrangulamiento que le corte la irrigación sanguínea al cerebro. Puede ser una manipulación para tomarle la espalda Pero a, Godan, Jorge. al Godan, por favor, sí. Empecé pensando en Sandan y después me fui al Godan. Gracias
por Sí, porque después nos riñen. Sí, sí, tenés razón, pero lo que pasa es que la gente tiene que aprender a comprender no lo que yo digo, sino lo que yo pienso en decir. No, Este, además un kata que posiblemente Jorge no lo tiene en la mente hace mucho tiempo, entonces es fácil olvidarse del nombre, ¿no? no, pero sabes que empecé con el Sandan y después, no sé, me fui al Godan y me quedé en el Godan, pero no le cambié el no le cambié el papelito. Este, no, pero bueno, el Kaisuke del Piran Godan, sí, o del Heian Godan, ¿no? Este, eh, que bueno, puede tener esas variantes, ¿no? El Kakizuki puede ser también un Empi y no un Suzuki. Puede ser un golpe de codo, yo qué sé. Eh, hay que explorar, eh, y no hay que centrarse siempre en los golpes, ¿no? Puede haber, distintas, variaciones. Y ahí, aquí nuevamente ya abrimos nuevas áreas de estudio con 2 técnicas en 2 catas diferentes, ¿no? No sé si tenés algún ejemplo, Pepe, se te ocurre así, al toque. Bueno, lo más clásico que pueden parecer a lo mejor, tú has elegido más o menos técnicas que son, bueno, casi la gente diría comprensible que se hagan esas variantes, ¿no? Pero Mm. tenemos otra como el Nukite que es conflictiva, ¿no? Ah, sí, Nuquite da mucho para hablar. Da mucho para hablar, entonces, bueno, incluso se dice que fortalece los dedos, ¿no? Para pegar el pleso o pegar en el cuello, no se puede, a no ser Mm, que es la mano. Entonces, bueno, puede ser desde meter los dedos en el ojo, por ejemplo, o simplemente tapar la visión del mm, oponente, una proyección, ¿no? Con la mano. mm, Volvemos otra vez al nombre, ¿no? La confusión de los nombres, sino con el antebrazo interior, con la parte interior del antebrazo. Eh, puede ser incluso el entrar por el brazo del otro y proyectarlo, hacerle una proyección que se llama en Aikido se llama Sumiotochi, mm. que es proyección a la esquina. Puede ser incluso si el otro está girado, una luxación al codo. Sí, hay una gran variante, ¿no? Y aparte digo, yo qué sé, a mí la primera que se me viene a la cabeza es dar un paso, extender el brazo y darse vuelta bruscamente. Para mí, lo primero que se me sale a la cabeza es una proyección. Una Eh, proyección. sí, pero, buen ejemplo porque el Nuquité es es controversial porque ha habido miles de de ideas de lo que puede ser, ¿no? Este, bueno, hay 2 cosas que quería compartir con la audiencia. Bueno, espero que esto les haya ayudado para a entender cómo lo rico que puede ser el Quijón, lo variado que puede ser y lo poco convencional y fijo que puede ser, lo volátil que puede ser, ¿no? Este, y aparte porque de esta forma también nos da la posibilidad de evolucionar, ¿no? Que cuando vas a la escuela, a tu primer año de escuela, tu primer añito de escuela, que aprender a sumar, eso va a ser tu Quijón. Pero si seguís evolucionando, cuando vayas a la universidad, vas a estar haciendo, yo qué sé, no sé de matemáticas a nivel universitario, no sé nada, pero eh, esperemos que el poder sumar no sea en lo que estés trabajando cuando estás trabajando en la universidad, sino tiraste a la basura un montón de años de educación. O sea, a lo que me refiero que el Quijón cambia con tu nivel. El Quijón se eleva cuando tu nivel se eleva. O sea que no es un ejercicio estático, no es una técnica estática que haces, sino que cambia contigo. Cuando tú tienes la capacidad de conjugar más elementos, entonces el Quijo también va a tener capacidad de conjugar más elementos. Al principio trabajo con uno y después lo empiezas a conjugar con dos y tres, hasta que puedas tener una plétora de elementos en cada una de tus técnicas. Y tengas una plétora de posibilidades tácticas dentro del mismo gesto técnico. Eh, así que Esto aumenta el nivel del karate porque muchísimo. ya todo lo que hagas es superior, es decir, ya las catas básicas ya dejan de ser básicas, evidentemente, ¿no? Porque está trabajando con elementos mucho más superiores. Claro, es que tenemos que cambiar, borrar el nombre básico y ponerle fundamental, súper importante en vez, ¿no? Este, eh, porque a veces engaña la palabra básico, ¿no? Eh,
Sí, porque lo básico tiene a pesar de que no sea, Es exactamente, correcto, es correcto, pero tiene una connotación de simpleza, es decir, exactamente. te voy a enseñar lo básico, ¿no? Nadie dice: "Te voy a enseñar lo simple", todo el mundo dice: "Te voy a enseñar lo básico". Mm, exactamente. Ahora, cuando se dice: "Te voy a enseñar lo fundamental", significa que es prioritario que aprendas eso para poder avanzar, ¿no? Cuando alguien te dice eso, vos paras la oreja inmediatamente. Claro. Cuando él te dice lo básico, decís: pero hace 3 años que estudio", yo qué sé. No sé, este, quería decirle a la audiencia que, bueno, volverles a recordar de que tenemos el, encuentro internacional de karate funcional el 19 de octubre en Sevilla, en el Kisei Dojo. Vamos a entrenar de 10:30 a 13:30 y después de 16:30 a 19:30. El precio de participación son 25 € y se pueden anotar en nuestra página web, en karatefuncional.com. Y también quería contarles una nueva iniciativa que estamos haciendo nuevamente, para intentar eh, costear el podcast, de que el podcast ahora tiene su propia tienda. Así que a través de nuestro canal de YouTube pueden, por ejemplo, este, comprarse esta tacita, o si no, hay cientos de productos que hicimos con este logo de Podcast Dojo, al frente y nuestro logo en la espalda. Así que si van a nuestro canal de YouTube, pueden encontrar nuestra tienda ahí. Es una forma de mostrar de que pertenecen a esta pequeña banda de locos delirantes que buscan un karate bien profundo y también apoyar al podcast. Bueno, me parece que eso fue todo, ¿no, Sensei? Bueno, dejámoslo, creo, claro lo que entendemos por Quijón. Y bueno, y esperemos haber ayudado en aquella gente que está buscando también otras formas, otros modelos, ¿no? Exactamente, nuestra ambición es siempre cambiar de paradigma, que el karate vuelva a sus raíces y bueno, estamos en ese proceso. Pertenecemos a la corriente el- del renacimiento del karate, ¿no? De los que nunca duermen, ¿no? Exactamente. Sí, ya es tarde. Bueno, hasta la próxima, Sensei. Adiós. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Eh, Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Desde ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast 8.